En el Vaticano hay un documento que ningún papa ha podido leer completamente. Está sellado desde 1917. No tiene fecha de apertura y la instrucción que acompaña el sobre es clara. Solo puede ser abierto cuando el mundo esté preparado. Nadie ha definido cuándo será eso. El Papa Juan Pablo I intentó acercarse a él. Llevaba 33 días en el cargo cuando apareció muerto en su cama. Sin autopsia, sin investigación. El cuerpo fue embalsamado en horas. Oficialmente murió de un infarto. Tenía 65 años. No tenía historial cardíaco conocido. Y la noche anterior había estado revisando documentos. ¿Qué documentos? El Vaticano nunca lo dijo. Eso ocurrió en 1978. Y actualmente ese sobre todavía no ha sido abierto completamente. Hoy te voy a contar qué hay dentro, lo que el Vaticano sí confirmó, lo que negó, y lo que una monja de 97 años se llevó a la tumba. El lugar al que nadie entra. Debajo de la ciudad del Vaticano hay un laberinto. No es una metáfora. Es un sistema de túneles y bóvedas que conecta edificios, pasa por debajo de la Basílica de San Pedro y termina en una serie de salas a las que no hay acceso público. Ahí dentro hay 85 kilómetros lineales de estanterías, 12 siglos de documentos, cartas entre reyes, registros de juicios de la Inquisición, correspondencia privada entre papas y jefes de Estado, informes de lo que ocurrió en países enteros durante las 2 guerras mundiales, y una sección que no aparece en ningún catálogo oficial. Se llama el Fondo Especial. No hay lista pública de lo que contiene. No hay investigador que haya podido acceder a él. Y cuando se le pregunta al Vaticano qué hay dentro, la respuesta es siempre la misma. Documentos de naturaleza sensible que requieren protección especial. Eso es todo. Esa es la explicación oficial de una institución que lleva 2000 años acumulando información sobre el mundo. Y aquí empieza la parte que no te han contado. El Papa que murió antes de hablar. Juan Pablo I fue elegido Papa el 26 de agosto de 1978. Era diferente a los papas anteriores. Sonreía, hacía bromas, no usaba la tiara papal. En su primer discurso habló de cambiar cosas dentro de la institución. En sus primeras semanas empezó a revisar las finanzas del Vaticano. Pidió informes sobre el Banco de la Santa Sede. Pidió informes sobre ciertos movimientos de dinero. Y según fuentes internas citadas en investigaciones posteriores, pidió acceso a documentos del archivo que llevaban décadas sin que nadie los tocara. El 28 de septiembre de 1978, 33 días después de ser elegido, amaneció muerto. Lo encontró su secretario personal a las 5:30 de la mañana. Estaba en la cama, con unos documentos en la mano. Nadie sabe exactamente qué documentos eran, porque antes de que llegara cualquier médico, antes de que se avisara a nadie fuera del Vaticano, alguien retiró esos documentos. El cuerpo fue embalsamado esa misma tarde, sin autopsia. El médico del Vaticano firmó el certificado de defunción. Causa: infarto de miocardio. En Italia, la ley exige autopsia cuando una persona muere sin atención médica previa. En el Vaticano, esa ley no aplica. La familia pidió una investigación, fue denegada. Periodistas pidieron acceso a los documentos, fue denegado. Un parlamentario italiano pidió explicaciones formales, fue denegado. Los documentos que tenía en la mano cuando murió nunca aparecieron. El dinero que no debería existir. Lo que Juan Pablo I estaba investigando tenía nombre. Se llamaba el Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano. Sin regulación externa, sin auditorías internacionales, sin obligación de publicar sus cuentas. Durante los años 70, ese banco movió cientos de millones de dólares a través de una red de cuentas en Italia, Suiza y América Latina.
Parte de ese dinero, según las investigaciones judiciales posteriores, pasó por manos de la mafia siciliana. El intermediario era un banquero llamado Roberto Calvi. Era conocido como el banquero de Dios. Tenía acceso directo al Banco del Vaticano y sabía exactamente por dónde había pasado el dinero. En junio de 1982, Calvi desapareció de Roma con un pasaporte falso. 10 días después apareció en Londres, colgado bajo el puente Blackfriars, con los bolsillos llenos de ladrillos y piedras, con $15,000 en efectivo encima. La primera investigación dijo suicidio. La segunda investigación, años después, dijo asesinato. Nadie fue condenado. Todo lo que Calvi sabía sobre el dinero del Vaticano murió con él. Los documentos que registran esas transacciones están en el archivo del Vaticano y no han sido abiertos. El sobre que ningún papa ha abierto del todo. Ahora volvemos al documento con el que empezamos, y para entenderlo necesitas saber qué pasó en 1917. No en el Vaticano, en un campo de Portugal. En un pueblo llamado Fátima vivían 3 niños, Lucía de 10 años, Francisco de 9 y Jacinta de 7. Eran primos, hijos de familias campesinas, no sabían leer. Entre mayo y octubre de 1917, los 3 niños dijeron haber visto apariciones de la Virgen María en un campo donde llevaban a pastar las ovejas. Esto no sería noticia en ningún sitio, excepto que el 13 de octubre de 1917, 70,000 personas fueron a ese campo a ver qué pasaba. Y todas ellas vieron lo mismo. El sol empezó a girar, cambió de color, rojo, amarillo, azul. Se acercó hacia la tierra. La gente cayó de rodillas. Algunos creyeron que era el fin del mundo. Hay fotografías de ese día. Hay testimonios de periodistas que fueron a burlarse y volvieron sin saber qué habían visto. Hay registros en periódicos portugueses de la época. ¿Qué fue exactamente lo que vieron esas 70,000 personas? Nadie lo ha podido explicar. Pero eso tampoco es lo más perturbador. Lo más perturbador es que los niños dijeron que la Virgen les había revelado 3 mensajes, 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados décadas después por la propia Lucía, la única de los 3 que sobrevivió a la infancia. Francisco y Jacinta murieron en 1919 y 1920 víctimas de la gripe española. Tenían 10 y 9 años. Los 2 primeros secretos hablaban de una visión del infierno y de una advertencia sobre una Segunda Guerra Mundial, si el mundo no cambiaba de rumbo. Lucía los reveló en 1941. La Segunda Guerra Mundial ya había empezado 2 años antes. El tercer secreto era diferente. Lucía dijo que era demasiado importante para revelarlo en voz. En 1944, por instrucción de su obispo, lo escribió. Lo metió en un sobre sellado y escribió en el exterior. Solo puede ser abierto después de 1960, por el Papa o por el obispo de Fátima. ¿Por qué en 1960? Lucía nunca lo explicó con claridad. Solo dijo que para esa fecha el mensaje sería más comprensible. En 1960, el Papa Juan XXIII recibió el sobre, lo abrió, lo leyó y tomó una decisión que nadie esperaba: no publicarlo. No dio explicaciones públicas, solo dijo, a través de un comunicado del Vaticano, que ese documento no era para su tiempo. Pasaron los años, pasaron los papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, el que murió a los 33 días, Juan Pablo II. Ninguno lo publicó. En el año 2000, después de décadas de presión, el Vaticano finalmente publicó lo que llamó el tercer secreto de Fátima. Era una visión, un obispo vestido de blanco caminando por una ciudad en ruinas, soldados disparando, el obispo cayendo.
El Vaticano explicó que era una profecía sobre el atentado al Papa Juan Pablo II en 1981, que ya se había cumplido, que ya no había más. Caso cerrado, misterio resuelto. Excepto que Lucía seguía viva, tenía 93 años y vivía en un convento en Portugal. Y dijo que lo que el Vaticano publicó no era todo. Dijo que había una parte que no se había revelado, que el mensaje completo era más largo, que contenía palabras exactas que no aparecían en lo publicado. El Vaticano lo negó. Dijo que lo publicado era el documento completo. Lucía murió en 2005. Tenía 97 años. Sus archivos personales, cartas, diarios, notas privadas de décadas, fueron trasladadas al Vaticano, sellados. En 2020, el Vaticano anunció que serían abiertos en 2025, y actualmente todavía no han sido abiertos. Nadie ha explicado por qué. ¿Qué puede haber en los diarios privados de una monja de clausura que necesite protección especial en la actualidad? Esa pregunta tampoco tiene respuesta oficial. Los que intentaron sacarlos. No solo hay documentos sellados, también hay personas que intentaron sacarlos. En 2012, el mayordomo personal del Papa Benedicto XVI fue arrestado dentro del Vaticano. Se llamaba Paolo Gabriele y llevaba meses sacando documentos en el maletín. Lo que filtró mostraba una cosa concreta. Dentro del Vaticano había una guerra interna por el control del dinero. Cartas entre cardenales acusándose mutuamente de corrupción. Informes sobre contratos adjudicados de forma irregular. Documentos que la institución llevaba años negando que existieran. Gabriele fue juzgado por tribunales del Vaticano, en una celda del Vaticano, condenado a 18 meses de prisión. 6 semanas después, el Papa lo perdonó. Y 3 meses después de eso, el Papa Benedicto XVI renunció. No murió, no enfermó gravemente, renunció. Algo que no ocurría desde el siglo XV. En la rueda de prensa dijo algo que nadie ha podido explicar del todo. He conocido cosas que me hacen imposible continuar. No explicó qué cosas. Vivió el resto de su vida dentro del Vaticano, sin conceder entrevistas, sin publicar memorias. Murió en 2022. Lo que conoció murió con él. No te he contado teorías. Te he contado lo que está documentado. 70,000 personas que vieron algo en un campo de Portugal en 1917 y que nadie ha podido explicar. Un mensaje sellado que el Vaticano tuvo en su poder durante 40 años antes de decidir abrirlo. Y que cuando lo abrió, la única persona que sabía lo que contenía, dijo que lo publicado no era todo. Un papa muerto a los 33 días sin autopsia. Un banquero colgado bajo un puente con ladrillos en los bolsillos. Un mayordomo que filtró documentos y fue perdonado en semanas. Un papa que renunció después de decir que había conocido cosas. Cada uno de estos hechos tiene una explicación oficial, y en cada caso, la explicación oficial tiene agujeros. Lo que no sé es qué hay en esos 85 kilómetros de estanterías. Nadie lo sabe. Y eso, en la actualidad, con toda la tecnología y el acceso a la información que tenemos, debería perturbarnos más de lo que nos perturba. Porque la pregunta que me quedo haciendo después de investigar todo esto no es qué esconde el Vaticano. La pregunta es esta: ¿cuántas instituciones más están haciendo exactamente lo mismo? Y simplemente todavía no nos hemos enterado. Suscríbete para más misterios reales, enigmas sin resolver e historias que te harán cuestionarlo todo.